Como aquellas necesidades que no son fácilmente cubiertas con las dotaciones que tenemos actualmente en las escuelas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta así, porque el concepto de necesidades educativas especiales, al revés que los antiguos conceptos de déficit, anormalidad, etc., el concepto es un concepto relativo, y es un concepto que se define no solo en función del individuo que las presenta, sino también en función de la sociedad, del medio, de las instituciones que deben darles respuesta, ¿no? Porque es la distancia entre uno y otro, entre las posibilidades del individuo y la oferta social que hay, lo que ayuda a definir lo que son las necesidades educativas, y en este caso las necesidades educativas especiales. De acuerdo con lo que tú nos señalas, tendríamos que pensar entonces en que, bueno, definitivamente el pensar que no requieren de condiciones no especiales, sino que justamente dentro de las escuelas regulares se puedan resolver estas necesidades, se puedan atender adecuadamente. Yo preguntaría, ¿en qué consistiría esta forma de intervención dentro de la escuela regular? Pero, sobre todo, ¿qué representa para el niño con necesidades educativas especiales el ser integrado en una escuela regular, a diferencia de lo que podría ser su atención en un servicio de educación especial tradicional, como lo hemos concebido durante mucho tiempo? ¿Cuáles son las ventajas que tú observas en su integración? ¿Cómo se proyecta esta experiencia en su propia vida, en su aprendizaje, en su relación interpersonal, etcétera? Sí, mira, el hecho de que los niños estén integrados en la escuela regular conlleva muchas ventajas. Tampoco debemos olvidar, y no podemos pasar por alto, que es un trabajo duro en el que estamos avanzando, en el que estamos investigando, porque las necesidades son muy distintas y hay necesidades muy difíciles de cubrir que requieren de muchos medios y de mucha investigación. Pero en términos generales sí que podemos darnos cuenta de que una gran parte de los niños que tradicionalmente se atendían en educación especial, es decir, agrupados por discapacidades, progresan de un modo mucho más rápido y efectivo en la escuela regular. Y esto no es una teoría, sino que esto es una práctica extendida y que se puede comprobar en muchos países, en España, en Inglaterra y en México. En México he tenido la oportunidad de ver un trabajo magnífico realizado por profesores de distintas escuelas que están en un proyecto de integración y que están trabajando magníficamente en proyectos de integración de niños con distintas discapacidades. Cabe decir que los niños con discapacidades físicas, sensoriales sobre todo, son niños que tienen muchas posibilidades de progreso en la escuela regular. Los niños con deficiencia mental tienen más dificultades, pero también salen adelante en la escuela regular a condición de tener los apoyos que requieren. Entonces yo diría, ¿por qué sucede esto? Pues yo creo que es bastante fácil de entender. Yo creo que los papás y las mamás con los que he tenido oportunidad de estar hablando también, esto lo ven con bastante claridad, ¿no? El niño con discapacidad que está integrado en una escuela regular dispone de un medio que son sus compañeros, que le estimula de un modo muy distinto al estímulo que recibiría si estuviera agrupado con compañeros que padecen su misma limitación. Entonces es incluso a veces sorprendente observar cómo entre ellos los compañeros del salón se ayudan y ayudan al niño con dificultades para que pueda seguir las lecciones, para que pueda avanzar, para que se pueda relacionar adecuadamente con los demás, y esto es algo fácilmente observable para las personas que quieran hacerlo y quieran verlo en los lugares donde se están dando estas experiencias, ¿no? Entonces yo diría que la integración de estos niños en el aula tiene ventajas desde el punto de vista social, indudablemente, porque son niños que se relacionan con compañeros de su edad o de edad muy parecida y que no están en un gueto,
Pero yo diría también, y esto hay personas que a veces lo ponen en duda, pero yo lo afirmaría también con bastante rotundidad, que estos niños, desde el punto de vista académico, incluso, avanzan más dentro de la escuela regular que en la escuela especial. Y te voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo de uno de los aprendizajes básicos que proporciona la escuela. Son las capacidades comunicativas, el lenguaje. El niño que está en un aula regular, aunque tenga una deficiencia ligera o un poco mayor, y que observa y está empapado día a día del nivel de lenguaje de sus compañeros que no están afectados por deficiencia mental, aprende a hablar de un modo distinto que el niño con deficiencia mental, que se encuentra agrupado con compañeros con su misma deficiencia, que disponen de un lenguaje bajo, que disponen de una capacidad de razonamiento también reducida, y por lo tanto se encuentra en un medio con unos estímulos muy por debajo de los que tendría o de los que tienen, afortunadamente, ya muchos niños en la escuela regular. Yo creo que esto no es ningún secreto, ¿no? Y yo creo que esto es lo que puede proporcionar la escuela regular, y la integración a estos niños. Ahora bien, teniendo muy en cuenta que no se está hablando de cosas fáciles, teniendo en cuenta que detrás de esto hay profesionales que están trabajando muy seriamente y que se están dedicando muchos esfuerzos para que estos niños sigan adelante en un medio estimulante para ellos. De lo que tú nos has explicado, hay dos cuestiones que a mí me parecen sumamente interesantes y que me gustaría que profundizaras en ellas. Por un lado, esta idea de considerar que todos los niños tienen necesidades educativas. Y bueno, las necesidades educativas especiales tienen características un tanto distintas. Pero también nos habla de acuerdo a las características de los niños con los que tú ejemplificaste, de que no todo es lo mismo, no todos se encierran en una misma visión de lo que estas necesidades educativas especiales representan. Nos podría hacer pensar esto quizás en que las necesidades educativas especiales son relativas, que pueden ser temporales o permanentes, y esto, bueno, ¿de qué manera se relaciona con el mismo ambiente de trabajo, el ambiente familiar? Es decir, ¿en qué consistiría el hecho de que adquirieran este tipo de, o sea, que pudieran ser consideradas de estas maneras tan diferentes? Sí, es muy importante tener en cuenta el hecho de que las necesidades educativas especiales no son unas necesidades que van necesariamente asociadas como una característica del niño. Porque a veces, para entender el concepto de necesidades educativas especiales, nosotros hacemos un cierto paralelismo, no nos libramos aún de los antiguos de las antiguas desviaciones clasificatorias, ¿no? Y entonces entendemos que un niño con necesidades educativas especiales es un niño que tiene unas características determinadas. Y no es así. Un niño puede presentar en un momento determinado de su proceso educativo unas necesidades educativas especiales, pero por el sencillo hecho de que en su medio no se pueden cubrir las necesidades educativas que él tiene, y entonces necesita un apoyo. Y puede necesitar un apoyo temporal durante 2 o 3 cursos, porque tiene unas dificultades en una determinada materia, en una determinada área, y no estamos hablando de ningún niño con discapacidad, sino de un niño que necesita recibir un apoyo temporal en un momento determinado, precisamente para evitar que esto se agrave y que produzca necesidades de tipo como más permanente, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, y tener en cuenta que lo que decíamos antes de la continuidad que existe entre las necesidades educativas de los niños